Y nos interesa entonces repasar o ver los métodos para electrizar un cuerpo, la ley de Ohm y lo que es el sentido de la corriente eléctrica. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que es la energía eléctrica. La energía es la capacidad para realizar un movimiento. Existen diversos tipos de energía. Por ejemplo, la energía cinética, el movimiento, energía mecánica, la posición y el movimiento de un cuerpo. La energía potencial se relaciona con lo que es la altura de un cuerpo. La energía hidráulica, el agua, energía eólica, el viento, energía maremotriz, las olas del mar, energía química, la energía que se sale de una reacción química. Pero lo importante es que acá tenemos que comprender lo que es la energía eléctrica. Isidora, ¿qué es la energía eléctrica? ¿Con qué se relaciona la energía eléctrica? ¿Cómo, profesor? Lo escuché cortado. Lo que te estaba diciendo, que energía, existen diversos tipos de energía. Por ejemplo, energía hidráulica, el agua, energía eólica, el viento, energía química, la energía asociada a una reacción química, energía nuclear, energía asociada a ciertos átomos, al núcleo de ciertos átomos radioactivos. Y la energía eléctrica, ¿con qué se relaciona? ¿Con qué partícula o con qué concepto? Espere, profesor, sé que me acuerdo, espere, estoy tratando de acordarme. Profe, ¿no es electrones y protones? Excelente, Cristóbal. ¿Ya? Entonces, como bien dice Cristóbal, la energía eléctrica se relaciona con los electrones, con el movimiento de los electrones. Energía hidráulica, el movimiento del agua. Energía eólica, el movimiento del viento. Energía química, la energía que se relaciona con una reacción química. Bueno, la energía eléctrica se relaciona con el movimiento de los electrones. Bueno, ahí justamente hay un dibujo, un modelo atómico, que es el segundo modelo atómico, en el cual tenemos que reconocer que el átomo tiene un núcleo donde están los protones y neutrones y tiene una envoltura corteza donde están los electrones. Son solamente los electrones los que se pueden mover, los que pueden fluir, los que pueden desplazarse, y al desplazarse me generan una corriente eléctrica. Ahí, por ejemplo, podemos ver una pila tiene dos polos, dos cargas diferentes, ¿cierto? El positivo y el negativo. Y comprender que siempre la corriente va del polo positivo al polo negativo. Una pregunta con relación a nuestras vidas: ¿por qué es importante la electricidad? Como estamos viviendo sobre todo ahora. Paula, ¿por qué será importante la energía eléctrica? Para brindarnos apoyo, o sea, para nuestras distintas necesidades. Perfecto, para nuestras distintas necesidades, para comprar, para cocinar, para lavarse, para lavar la ropa, para comer, si calentamos la comida en microondas o estamos cocinando en una cocina que tiene encendido eléctrico. Alimentos se mantienen en el refrigerador que funciona a corriente eléctrica, etcétera. O sea, es fundamental la energía eléctrica en sí. Dejo un pequeño video. Importancia de la electricidad. ¿Te imaginas lo que le pasaría a la humanidad si no pudiéramos utilizar la energía para producir electricidad? No podríamos utilizar celulares, tablets ni computadoras, tampoco el internet. Los hospitales tendrían que volver a trabajar con métodos antiguos y poco seguros. Los bancos no podrían tener el control de las cuentas bancarias de sus clientes. Muchos negocios ni existirían. Tampoco tendríamos transporte, los autos serían muy difíciles de fabricar y habría que volver a utilizar caballos y otros medios para transportarnos. Peor aún, las empresas que producen alimentos, medicamentos y demás dejarían de funcionar, ya que no podrían tener en funcionamiento sus máquinas.
por lo cual habría escasez de alimentos, medicamentos y agua, entre otras cosas. Si eso sucediera, Bueno, es fundamental también hablar un poco de cómo se fabrica la energía eléctrica acá en Chile. Dejo la pregunta abierta, ¿cómo se forma o se genera la energía eléctrica acá en Chile? Principalmente de plantas hidroeléctricas, ¿no? Excelente. ¿Comprende lo que es una hidroeléctrica? ¿Qué significa hidroeléctrica? Agua. Esa O sea con el, que con el ¿Del impulso del agua? agua se con el agua, genera profe. electricidad. Excelente. A partir del agua se transforma en energía eléctrica, recordando que la energía no se crea ni se destruye, solo se puede transformar. Yo puedo, por ejemplo, a partir del sol o del calor, transformarla en energía eléctrica. A partir del viento, energía eléctrica. A partir de la desintegración de un átomo radioactivo, energía eléctrica. A partir del agua, energía eléctrica. En el caso de Chile, principalmente nosotros lo hacemos a partir del agua, hidroeléctrica. ¿En qué consiste? El agua pasa a presión, ¿cierto? Rápidamente, y lo que hace, mueve una turbina, que es como una hélice. Y al mover esa turbina, me genera o se transforma lo que es energía eléctrica. En palabras simples. La empresa más cercana a Talca tenemos la empresa Colbún Machicura, que está en el lago Colbún. Ustedes deben comprender que el lago Colbún no es un lago natural, sino que fue un lago con el objetivo de crear una hidroeléctrica. ¿Ya? ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene? Si pensamos las ventajas, lógicamente obtenemos la energía necesaria para diversas cosas, para cocinar, para comer, para hacer transferencia electrónica, para conectar el celular, el computador, cámaras, etc. Y lo negativo, ¿cuál será lo negativo de una hidroeléctrica? Lo negativo de la hidroeléctrica es que interfiere demasiado con la naturaleza, Excelente. ¿En qué sentido lo dice Cristóbal seguramente? En el en espacio. que es en el espacio y creo que igual era contaminante por, no sé qué tan contaminante era. Sí, dos cosas importantes. La principal y más notoria es que para hacer el lago Colbún, lógicamente se tuvo que inundar esa zona, con lo cual, lógicamente, ese terreno, habían árboles nativos, seguramente había flora y también fauna, ¿cierto? Y esa fauna ya no estaba, porque colocaron agua, ¿ya? La cubrieron con agua. Y en algunos Pero, casos, profe, sabe que también afecta en el medio ambiente porque si nos ponemos a pensar, de ahí sacar la energía, se puede decir. Y la energía va a todas partes, a empresas, a supermercados, todo, y esas empresas también trabajan, po, y también ocupan energía o electricidad, se podría decir. Y esas empresas, algunas contaminan mucho el medio ambiente. sí, pues, también por ese lado, ¿ya? Entonces, principalmente el espacio de flora y fauna, y también quizás puede haber alguna contaminación, sobre todo a las personas que viven cerca, en este caso, a la empresa Colbún Machicura. La empresa Colbún Machicura no está por el lado de San Clemente, está por el lado de Colbún. Usted se va de Talca hacia arriba, tiene que tomar donde está el cruce, ¿cierto? Tiene la opción de irse hacia Molina, seguir derecho hacia Argentina, y tiene la opción de tomar hacia Colbún. ¿Ya? Sigue el camino hacia Colbún, y ahí más adelante, un poco más adelante, va a encontrar lo que es la empresa Colbún Machicura. Sí, hay varias más que están más arriba también quizás, pero Colbún Machicura es generalmente la que hemos visitado con alumnos, ¿ya? ¿Qué podemos decir? La empresa Colbún Machicura, por ejemplo, no sé si tendrán la oportunidad de conocerla alguna vez. Ya generalmente siempre se va en cuartos medios siempre generalmente van, o a veces en cursos de básica, es como un viaje clásico dentro de la región de diversos cursos, la Coca-Cola, Colbún Machicura y otra empresa. Es como un túnel hacia abajo, por lo tanto las turbinas, tiene dos turbinas, dos grandes turbinas, es como estar dentro de un movimiento sísmico. Las turbinas estaban gigantes y la fuerza del agua. Así de impresionante es estar ahí abajo.
y lógicamente la fuerza del agua se transforma en lo que es energía eléctrica. ¿Ya? Tiene ventaja y desventaja, pero al final eso es la forma de obtener la energía eléctrica. Ahora, si razonamos otros países, como por ejemplo Estados Unidos no lo hace a partir del agua. ¿Alguien sabe cómo fabrica Estados Unidos su energía eléctrica? No, ¿Con los paneles solares? ¿Ven los Simpsons? Con energía nuclear, pues, profe. Energía nuclear. ¿Cierto? Homero Simpson. ¿Energía ¿ya? nuclear? Sí. Homero Simpson, por ejemplo, trabaja en una planta nuclear donde ciertos elementos radioactivos, no son cualquier elemento, no puede ser, por ejemplo, hidrógeno, cobre, carbono, sino que son ciertos elementos. ¿Alguien conoce el nombre de algún elemento radioactivo? Uranio, polonio, plutonio, elementos que están... Profe, eso le iba a decir, el plutonio no es uno que aparece en los Simpsons también. Es el que aparece en los Simpsons, justamente. ¿Estaba bueno poner Sí. que hoy en día están como prohibidas esos tipos de empresas? Depende del país. Por ejemplo, en el año 1996 estuvieron a punto de colocar una empresa, una planta nuclear hacia arriba, acá en la región del Maule, Chile, región del Maule, hacia San Clemente, hacia arriba. Y al final decidieron, en este caso los senadores, me parece que eran, decidieron no colocarla, considerando que Chile es un país sísmico. Por lo tanto, cualquier movimiento podía destruir esta empresa. Y lo importante es que acá, cuando se destruye una planta nuclear, la radioactividad llega a los seres vivos que están cercanos y lógicamente se ven afectados. Lo que pasó, por ejemplo, en Japón. No sé si escucharon el desastre de Chernobyl. Sí, Es lo mismo, ¿cierto? Japón también es otro país que tiene energía nuclear, ¿no? O sea, ellos a partir de la energía nuclear, de un proceso que se llama fisión nuclear, que consiste en ciertos elementos inestables, ciertos elementos radioactivos, se ataca con neutrones y sale energía, se forma energía. Y una gran cantidad de energía. Por lo tanto, con 2 o 3 empresas pueden abastecer fácilmente todo el país, ¿ya? Y lógicamente se necesitan mucho menos manos de obra, menos personas, porque todo está controlado por computadora al final, ¿ya? Supuestamente Homero Simpson trabaja ahí controlando la cantidad de elementos radioactivos para ir viendo la cantidad de energía. También debemos tener claro que no solamente una empresa se encarga de crear la energía y de todo. Ellos, Colbún Machicura, solamente crea la energía, la genera. Y no es la única, existen muchas a lo largo de todo Chile. Y toda esa energía se va a un banco común de energía, un banco nacional de energía, y desde este banco se va distribuyendo a las diversas partes de Chile. Por lo tanto, podemos decir que de Arica a Puerto Montt tenemos un solo sistema de energía eléctrica. Y existen diversas empresas, pero principalmente tenemos hidroeléctricas. Pero también en el norte hay empresas eólicas, plantas eólicas, que también están generando una pequeña cantidad de energía, pero también la están generando. Y no solamente hidroeléctricas, solares, eólicas, nucleares, maremotriz, existen diversas empresas a nivel mundial que generan energía eléctrica. ¿Ya? Pero en sí, si me vuelvo al concepto de los pasos, primero es generar energía eléctrica, y ahí tenemos Colbún Machicura, la más cercana. Después hay otra empresa que se encarga de distribuir y otra que se encarga de transmitir. Entonces, una la genera, Colbún Machicura, otra la transmite por torres de alta tensión, que es otra empresa. Y hay otra empresa que se encarga de la distribución dentro de la ciudad. ¿Cómo se llama la empresa? De Talca y otras ciudades cercanas, que distribuye la energía eléctrica, que se encarga de los postes, del alumbrado público. Aunque el alumbrado público que también se hace cargo directamente a veces la municipalidad, en realidad. Pero si se queda una ampolleta del alumbrado público, también tendría que estar a cargo de esa empresa. ¿Cómo se llama la empresa que no está a cargo de la distribución de la energía en Talca? Esa es la empresa llamada CGE. No sé si se han escuchado hablar. Si usted toma una boleta de luz, ¿ya? ¿Han visto una boleta de luz? Sí, profe, sí, he visto la boleta, pero no estaba segura si se llamaba así. Sí, esa es la empresa que nos distribuye en varias ciudades de la 6ª y 7ª región de Chile. En Santiago hay otra, en
Seguramente en Rancagua también hay otra, en Chillán hay otra, y así. Hay diversas empresas que se encargan de distribuir, otras de generar y otras empresas de transmitir. ¿Ya? Continuamos. Un concepto fundamental para que entendamos lo que es la energía eléctrica es el concepto de cargas eléctricas. ¿Ya? Puedo tener cargas positivas y cargas negativas. Si tengo las mismas cantidades de cargas, por ejemplo, tengo 5 positivos, 5 negativos, tengo carga neutra. No tengo, o tengo carga cero, puedo llamarle. Pero sin embargo, igual tiene carga. Todas las partículas, independientes de que sean neutros, tienen cargas eléctricas. Por lo tanto, podemos decir que la carga eléctrica es una propiedad fundamental de toda la materia. ¿Se acuerdan lo que era la materia? La materia es todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, todo lo que tiene masa, todo lo que tiene un espacio, todo lo que tiene volumen. Una mesa, el aire, el helio, el carbono, el cobre, la leche, el vino, todo es materia al final. ¿Qué es lo que, dónde no hay materia? ¿Dónde no hay materia? Por ejemplo, en el espacio, afuera, en el espacio exterior. Tengo espacios que no tienen nada. ¿Se acuerdan que el sonido se puede transmitir por el aire? ¿Por un sólido y por un Sí. líquido? El sonido que tenemos en nuestro planeta solamente viene de nuestro planeta, no viene de otro planeta o no viene de una estrella. Porque no puede viajar a otro planeta. ¿Por qué no puede viajar? Porque el sonido necesita un medio para transmitirse. Sólido, líquido o gas, pero tiene que necesitar de algo. En cambio, si lo comparamos con la luz, la mayor cantidad de luz, ¿de dónde viene? La luz que tenemos ahora, ¿de dónde viene? Principalmente. El cielo, pues no sé, o cómo, ¿no? Ya, pero más arriba del cielo, ¿a dónde llegamos? ¿Al sol? Al Sol, perfecto. ¿Y qué es el Sol? Una estrella. ¿Y por qué se genera luz en el Sol? Porque es un proceso de fusión. Fusión es cuando se unen. ¿Qué es lo que se está uniendo? Átomos. Son los átomos de hidrógeno que se unen formando átomos de helio. El hidrógeno es el elemento más liviano, el helio un poco más grande. No sé si han escuchado hablar que las estrellas como el Sol tienen un tiempo de vida, pero al Sol todavía le quedan 5.000 millones de años, ¿ya? Y cuando se termina, ya no le queda más combustible, no le queda más hidrógeno, porque todo ha sido transformado en helio, el Sol se tiene que terminar. Profe, tenía una duda. Cuando uno está en el espacio allá, ¿cómo pasa el tiempo allá? O sea, ¿cómo lo miden? Sé que por año luz, algo así me han dicho, pero ¿cómo sabemos exactamente cómo pasa el tiempo? El tiempo es relativo, por lo tanto, va a depender en el lugar que nos encontremos. Y también es subjetivo en el sentido que va a depender si uno está cómodo en lo que está haciendo. Pero si me preguntas por las distancias, año luz es una unidad de distancia. Año, un año, ¿cierto? Es tiempo. Y luz es la luz que puede viajar en un año. La luz viaja demasiado rápido, viaja a 300 millones de metros por segundo. 300 millones de metros por segundo. Ahí lo tengo en un segundo. Si lo quiero multiplicar por una hora, 3.600, porque la hora tiene 3.600 segundos, por un día, por 24, y por el año, 365,25, porque el año tiene 365 días con 6 horas, por lo tanto, cada 4 años hay un año bisiesto, o sea, hay un día más, que sería el día 29 de febrero. ¿Ya? Pero año luz es una unidad de distancia. Pero, profe, a la duda que voy yo, sé que va a sonar estúpido, pero por ser, digamos que yo voy al espacio, ¿ya? Y ¿Ya? me quedo un día allá. Si vuelvo a la Tierra, ¿cómo sería el tiempo? O sea, ¿es el mismo de allá o no? No, no es el mismo. No es el mismo. El tiempo no pasa igual, tú no vas a envejecer igual que las personas que están acá en la Tierra. Hay una diferencia.
pero no quiero entrar tanto en detalle porque quizás está un poco más profunda con relación a lo que estamos viendo en esta clase, en este caso de electricidad, una electricidad básica. Analicemos primero que todo el cuerpo que está al lado izquierdo. ¿Cuántas cargas negativas tiene este cuerpo que está al lado izquierdo? 5. 5, Excelente. ¿Y positivas? 3, 3. ¿Qué carga tiene en total entonces? 5 negativos, menos 5. 8. No, no tiene 8. Son menos 5, son 5 negativos y tiene 3 positivos. La carga que tiene sería menos 2. ¿Cuánto suma menos 5 más 3? Menos 2. Menos 2. Analicemos el cuerpo que está a la derecha. ¿Cuántas cargas negativas tienes? Tiene. 3. ¿Y positivo? 5. ¿Qué carga tiene ese cuerpo? Sería menos 3. No sé cómo calcularlo, pero bueno. Tienes que contar los positivos. ¿Cuántos positivos tienes? 5. 5. Y ahora le Pero tienes que esos dos restar se los restan negativos. o se suman. ¿Cómo? Se ¿Se suman. restan o se suman? Se suman. Ya, Tengo entonces 5 menos 3 positivos. más 5, ¿no? 5 positivos, ¿cierto? Tengo 5 positivos. Y le tengo que sumar, pero son negativos. Por lo tanto, más por menos te va a dar menos. Es lo mismo que le estoy diciendo. Por ejemplo, si yo resto menos 3 más 5, ¿sería así o no? O al revés. No, porque si restan menos 3, menos 5 te da menos 8. Ah, ya. Es la diferencia. Entonces, los que tienen más, se podría decir, son los que va primero, ¿o no? Claro, ¿sí? ¿En la recta? Ah, Sí. ya. En este caso tiene 5 positivos y 3 negativos, te queda carga más 2. Entonces, Más 2. Tengo 2 positivos. No sé si se acuerdan de básica igual. ¿Qué pasa cuando tenemos cargas iguales? ¿se repelen o no? Se repelen. Ese concepto significa que se alejan, si alguien no lo comprende. Y cuando son cargas diferentes, existe una fuerza de De atracción atracción. entre estos cuerpos. Con relación a lo mismo, existen diversas leyes de conservación. Por ejemplo, conservación de la energía no se crea. Conservación de la masa no se crea. Y también acá en electricidad física está lo que es la ley de conservación de las cargas. Las cargas no se crean, es decir, se mantienen. Analicemos los dos cuerpos iniciales que tenemos, cuerpo A y cuerpo B. Vamos a partir con el cuerpo A. ¿Cuántas cargas negativas tiene el cuerpo A? 5. Y 5, positiva. 2, 2. Pasamos al cuerpo B. Inicialmente, ¿cuántos negativos tiene? 2. 2. Y 2 positivos. Si nosotros contamos, por ejemplo, el cuerpo A tiene carga, ¿qué carga tendría el cuerpo A? sería menos... ¿Negativa? más- Menos no, 3. menos 5 más 2, ¿no? Menos 3. Menos 3. ¿Y cuánto es la carga del cuerpo B? Ahí quedaría en... Es que está igual, pues, o sea que es Sí, neutro, da ¿no? igual. 0. Neutro es 0. Neutro, pues. ¿Sí? 0. Entonces tengo un cuerpo que tiene carga menos 3 y el cuerpo B carga 0. Después hay un cambio, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurrió específicamente? ¿Logran darse cuenta? ¿Qué es lo que se movió? Como Los profe. electrones. Un electrón. Un electrón. Ahora el cuerpo A, ¿cuántos electrones tiene? Las cargas negativas se llaman electrones y los positivos protones. Ya, la carga negativa electrones tiene 4, ¿no? ¿Sí? Y los protones 2. Ok. Antes tenía 5, ¿te acuerdas? Sí. Entonces lo que ocurrió es que se transfirió un electrón desde el cuerpo A hacia el cuerpo B. Ay, profe, esto creo que me lo habían pasado. Puede ser, ¿sí? Esto generalmente se ve en cursos más Profe, puntuales, como en la pasaron, pero introducción. yo era entero mala en esta materia. Era muy mala. Pero no es complicado, te escucho. Pero entonces la de la Q mayúscula A pasa de esa, como de ese cuerpo al cuerpo B, Sí. de QB menor. Sí. Lo que está pasando es que está saliendo un electrón del cuerpo A
hacia el cuerpo B. ¿Cómo nos quedaría la carga del cuerpo A? Tengo 4 negativos y 2 positivos. Quedaría en, a ver, menos 4 más 2 serían menos Menos 2. menos Menos 2. 2, excelente. ¿Cómo nos queda la carga del cuerpo B, que tiene 3 negativos y 2 positivos? En menos 1, ¿no? Menos No sé. 1. Menos 1, sí, perfecto. Sí. Ahora, inicialmente teníamos el cuerpo A que tenía menos 3 y el cuerpo B que era 0, neutro. ¿Cuánto suman los dos cuerpos? Menos 3 y 0. ¿Cómo dijo, profe? Inicialmente ¿Cuánto teníamos suman? el cuerpo A que tiene carga menos 3 Ya. y el cuerpo B que era neutro, o sea 0. ¿Cuánto suma Ujú. menos 3 y 0? Menos 3. Quedan menos Menos 3. Y menos ahora vamos a 3. hacer lo mismo, vamos a sumar la carga del cuerpo A. ¿Cuánto es la carga del cuerpo A? Menos 2. Más la carga del cuerpo B que es menos 1. ¿Cuánto da? Queda menos 2 más menos 1. Son iguales, se suman, queda en menos 3. Menos 3. ¿Te fijas que sigue lo mismo? Era antes menos 3 y ahora sigue siendo menos 3. O la otra opción de comprenderlo es que contemos los negativos. Inicialmente, sumen los negativos del A y B. ¿Cuántos negativos tiene? Negativos del A y B. B. A ver, 1, 2. No, pues, lo sumo en Inicialmente, así. cuando está con mayúscula, al lado izquierdo. A ver. ¿Cuántos negativos, cuántas cargas negativas que están de color amarillo tiene el cuerpo A? Inicialmente. 5, ¿Y el cuerpo B? 2, O sea, en total, ¿cuántas cargas negativas teníamos al comienzo? 7. Pero, Después, profe, la mi flecha. duda era sumarla así literalmente o Sí, bueno, obviamente. podemos sumar literalmente. Tenemos 5 y 2, son 7. Sí. Ah, ya. Después de la transferencia de electrones, que en este caso se transferió un electrón, ¿cuántos electrones tenemos en el cuerpo A? Electrones son los negativos, ¿verdad? ¿Sí? En el cuerpo A teníamos ahí 5, ¿no? Después de la flecha, después de la transferencia de electrones. 4, 4. ¿Y en el cuerpo B? 3, 3. Y si lo sumamos, 7. 7. Se siguen siendo 7, no hay cambio. ¿Ya? Eso te quiere decir que las cargas se mantienen. Y podemos hacer lo mismo con los positivos, comúnmente llamamos protones, nos damos cuenta que tenemos 4 y después de la transferencia también hay 4. Pero ¿cuál es la partícula que se va a mover? ¿Los protones o los electrones? Los electrones. Los electrones. Ahora, si entendemos o explicamos un poco por qué se mueven los electrones, porque son más chicos, porque están más afuera, en cambio los protones van dentro del núcleo, costaría moverlos, ¿ya? Así que son los electrones los que se mueven. Y llegamos al concepto justamente de conductor y lo contrario de un conductor es un aislante. ¿Qué podemos decir de un conductor? Que me permite el paso de la corriente eléctrica. ¿Ya? ¿Con cuáles materiales conducen corriente? El metal. ¿Cuál metal? Existen muchos. El cobre. ¿Ya? Eso, profe. ¿Cuál más? Haga de nuevo la pregunta, profe. ¿Qué otro metal aparte del cobre conduce corriente? El oro. ¿Ya? ¿El oro quizás? Podríamos ver. Un segundito. Es que no sé mucho de metales, profe. ¿Pero solamente los metales? El cobre. Aparte del cobre. Profesor, ¿el aluminio cuenta como metal? Sí, bueno, es un metal. ¿El acero? Por ejemplo, Pero, profe, acá, ¿qué metales? ¿Cómo era la pregunta de nuevo? acá tenemos un circuito, o sea, tenemos una ampolleta. Te está preguntando qué sustancia conduce corriente.
Profe, también yo sabía, Voy a he poner hecho la cámara del maquetas computador. anteriormente, he ¿Ya? hecho maquetas con limón. Y a través de eso pasa la corriente. Ah, Dicen claro. que el Sí, el produce- limón de hecho generalmente es muy ácido, por lo tanto genera esa reacción, puede generar incluso a partir de la energía química, lo mismo que ocurre en una pila, ¿cierto? Se transforma en lo que es energía eléctrica. En este caso también tengo un portapilas, ¿ya? Que lleva 2 pilas, en este caso estas pilas son AA, y todas las pilas en sí son de 1,5 voltaje. El voltaje, ¿qué es el voltaje? Es la diferencia de potencial entre el polo positivo y el polo negativo. Pregunta, ¿de dónde a dónde va la corriente? Siempre va del polo positivo al polo negativo. Si quedé en pana de batería, ¿cuál tengo que conectar primero? ¿El positivo o el negativo? Se conecta primero el positivo. La corriente va de positivo a negativo. Y acá hay una ampolleta. Ya como se dan cuenta, ahí lógicamente no va a estar encendida la ampolleta. ¿Por qué no está encendida la ampolleta? porque le falta el otro polo, pues si Ya. va Y del, si del uno polo acá, ¿se ve la positivo ampolleta negativo. o no? No, ¿Atrás? no, corre la cima para donde está usted. ¿Sí? ¿Ahí se Bueno, ve la ahí se ve. ampolleta? Sí, Ahí ahí está se ve. encendida la ampolleta. Si lo corto acá, lógicamente no hay paso de corriente. ¿Cuántos caminos tienen los cables acá? ¿No? Sigue un puro camino, ¿Dos? fíjate. Tiene un puro camino. Ah, Por lo tanto, si tiene un puro camino, existen pero yo bueno, me dos tipos de refería circuitos con los básicos. cables. ¿Cuáles son los circuitos? En serie y lo Es contrario en de serie. serie. Sí, esto es en serie. Y lo contrario de serie sería paralelo. Si quisiéramos hacer un circuito en paralelo, tendríamos que agregar un poco más, ¿cierto? Más cable. Acá hay más cable. De tal modo que la corriente siga otro camino. Y en el caso de que se apague una ampolleta, se queme una ampolleta, eh, la otra ampolleta sigue igual, pues. Este es cocodrilo y este es cocodrilo. Por ejemplo, acá estamos agregándole más cable. Vamos a tratar de conectar ahí. Y este cable lo vamos a conectar del otro lado. El cocodrilo, sí. Estamos tratando de hacer un circuito en paralelo. Estoy tapando con la mano. No sé si logran ver, chiquillos, por ejemplo, ahí me prendieron las dos ampolletas. ¿Se fijan? Que acá la corriente tiene dos posibilidades. Específicamente, si analizamos acá, la corriente tiene la posibilidad de ¿Profe lo seguir hizo con otro hacia... cable? ¿Ah? ¿Lo hizo con Sí, otro cable? le puse más cable. Ah, ya. ¿Ya? No sé si pongo la otra cámara, a ver, espérate, la cámara del colegio. Ahí he puesto la cámara del computador. Y lo trato de hacer en la mesa que está acá. ¿Se logra ver ahí o no? Sí, Tiene que bajar un poco la cámara, profe. Y profe, baje la cámara. ahí sí. Ya, entonces, por ejemplo, acá tengo una fuente de poder, que son 2 pilas, portapilas. Si lo tuviera solamente así, tengo un circuito en serie que sigue un puro camino. Y si lo quiero amplificar, lo quiero agrandar un poco, quiero dividir la corriente, puede dar la opción de que esta corriente, el polo positivo debe ser el rojo, ¿ya? Siga hacia esta ampolleta o se pueda venir hacia la otra ampolleta, que es la ampolleta que está acá. Por lo tanto, tiene dos caminos, incluso puede tener más de dos caminos. Por lo tanto, acá, este circuito no es en serie, es un circuito en paralelo. ¿Ya? Me vuelvo al concepto del circuito en serie con relación a lo que estaba en la diapositiva de los conductores aislantes. No son solamente los metales los que conducen la corriente eléctrica. Esta sustancia es el grafito. El grafito corresponde a lo que es la quinina, ya por ejemplo el portamina es grafito. El grafito es un elemento químico llamado carbono, un elemento no metálico, que si lo conecto,
debe encender igual, porque el grafito es un conductor eléctrico. ¿Alcanzan a ver qué aprendió? Sí. Ya, el grafito, por ejemplo, me conduce la corriente eléctrica. Y así puedo probar con diversas cosas. Por ejemplo, las llaves son de acero inoxidable, este es el caso de esta llave. Y el acero también conduce la corriente eléctrica. El cobre conduce la corriente eléctrica. Como alguien dijo delante, creo que fue Camila, el oro también conduce la corriente eléctrica. Profe, Alguien dijo del aluminio. El aluminio conduce la corriente eléctrica, pero no la conduce tan bien como el oro o como el cobre. Lo puedo probar, por ejemplo, con las cosas que hay acá. Hay trozos de madera. Esto que está acá de alguien, de algún profe o de alguien del colegio. ¿Qué creen ustedes? ¿La madera conduce corriente eléctrica? No conduce corriente eléctrica. La madera no conduce corriente eléctrica. Goma eva, cartón, papel, ¿conduce corriente eléctrica? No, no conduce corriente eléctrica. Por lo tanto, ahora ir resumiendo. ¿Qué es un conductor eléctrico? ¿Qué es un conductor eléctrico? ¿Cómo podemos definir lo que es un conductor eléctrico? profe, no sé cómo definir qué es un conductor eléctrico, pero sé qué es, cómo se llama, o sea, no qué es, sino que cómo Claro, lo salgo de hace, ejemplo. cómo... Voy a dejar anotada una definición cortita en chat, ¿ya? Porque son materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica. Pero ¿qué le iba a decir yo? ¿Por qué no hace para la próxima vez una maqueta así que tenga con limón? Para ver, porque la última vez que yo me acuerdo que hice con limón, no nos había funcionado como que la electricidad a través del limón y todo eso. Funciona, pero el Realmente tema no es que sé hay que si hacer funciona. con demasiados cables, demasiadas monedas, conectores y demasiado limón. Y no siempre funciona muy pocas veces, Paula, por la simple razón que va a depender de la acidez del limón. Si el limón no es muy ácido, no reacciona. ¿Ya? Y también nos vamos a alargar mucho en el tema, y son varios contenidos puntuales con una pincelada de los contenidos que tenemos que abordar dentro del año. Entonces, los conductores son material que permite el paso de la corriente eléctrica, o también podríamos poner el paso de los electrones. Ahí tengo la definición de conductor. Y recuerda que no son solamente los metales, también hay sustancias que no son metálicas, como el grafito. ¿El cuerpo humano conduce corriente eléctrica o no? Yo Por que ejemplo, si me sepa dio la que corriente, le dicen que toco a la tenemos Camila. electricidad de nosotros mismos. ¿Ah? Sí, profe, yo creo Nosotros que sí tenemos electricidad. Perfecto, perfecto. Te das cuenta de repente cuando tocas la puerta del auto, cuando te sacas un chaleco, que pasa corriente Profe, eléctrica por el ¿qué le cuerpo. iba a decir yo? Hay en veces que uno, no sé, cuando es pequeña, ha tocado estos refalines que han hecho en las plazas, Estática. que son Sí, como de plástico, no sé qué onda, pero eso sí produce mucha electricidad. excelente, sí, Hay perfecto. veces que uno le ha llegado la electricidad así Pero bueno, directa. en conclusión, nosotros No sé conducimos qué corriente material es eléctrica. ese. La pregunta es, ¿por qué creen que nosotros conducimos corriente eléctrica? ¿Qué tenemos en nuestro cuerpo que conduce corriente eléctrica? ¿Tendrá sangre, tendrá sal, tendrá agua, hueso? ¿Por qué? Profe, eso no lo sé. Solo sé que nuestro Nuestro cuerpo cuerpo sí tiene tiene agua con electricidad. sal. Lo mismo, si yo hago, por ejemplo, corto el circuito, el que hicimos delante, y pongo en un vaso que tenga agua con sal, va a prender la ampolleta, porque el agua con sal es un conductor eléctrico. La sal es un compuesto iónico, NaCl, Na positivo, Cl negativo. Y al meterle el agua, se separa en sodio más y cloro menos, por lo tanto tengo diferentes cargas, tengo corriente eléctrica. Y lógicamente puedo encender una ampolleta. Y el cuerpo humano tiene agua y tiene sal. Tiene diversas sales disueltas
ya por lo tanto también conduce lo que es corriente eléctrica. Ahora, si alguien le dio la corriente eléctrica y yo toco a esa persona, a mí también me puede dar corriente eléctrica. No solamente cuando es una gran carga, ¿cierto? Una gran cantidad de diferencia de potencial, una gran cantidad de voltaje, sino de repente algo mínimo. Por ejemplo, toqué a una persona y sentí que, oh, como que nos dio la corriente, o nos pasó algo entre los dos, ¿sí? Pero bueno, el cuerpo humano también conduce corriente eléctrica. Continuamos. Después de lo que es un conductor aislante, hablamos de lo que son las técnicas para electrificar un cuerpo. Y son 3, ¿ya? Vamos a partir con contacto. ¿Qué podemos explicar de contacto? Por ejemplo, tengo un cuerpo cargado eléctricamente, ya sea positivo o negativo, y toco un cuerpo neutro. El cuerpo neutro, ¿qué le va a pasar? ¿Le va a transferir electrones? ¿Sí? Se va a cargar, le va a transferir electrones, se va a cargar. Si el cuerpo, o sea, fíjate acá, que tengo dos cuerpos, un cuerpo cargado y el otro cuerpo neutro. Si el cuerpo tiene carga positiva, el cuerpo neutro se va a cargar también positivo. Si Sí, el cuerpo tiene carga negativa y está tocando un cuerpo neutro, el cuerpo también queda con la misma carga, en este caso negativa. ¿Cuándo yo me puedo electrificar por contacto? Cuando toco algo que tenga carga eléctrica. ¿Cómo qué puedo tocar que tenga carga eléctrica? Un enchufe con eso un mismo, clavo, ¿ya? o, Si meto un o clavo en los el mismos enchufe, cables, no sé, un cable que esté directo al enchufe. que esté pelado, porque por ejemplo los cables no vienen pelados, no vienen Sí. como solo. ¿Con qué No, a vienen? veces me pasa con el cable de mi computador cuando lo desconecto. Tiene electricidad todavía. ¿Ya? Pero ¿está Profe, cubierto tu cable? ¿Cómo fue? Porque por ejemplo mi cable de mi computadora está cubierto por plástico. Y el plástico es un No, aislante, por no, lo a tanto eso no no me da me la corriente a refiero. mí. No al cable, sino que a la cosita donde se conecta directamente al enchufe. A esta parte de acá, no se alcanza a ver, pero la parte donde conectáis el enchufe, justamente. Claro, porque eso es un conductor, es un metal, y los metales generalmente son conductores, ¿ya? Ahora, pero ¿qué pasa si se te está gastando el cable y se le salió el plástico? Y tocas el cable solo. Ahí te va a dar la corriente, ¿cierto? Sí, pues. profe, igual que cuando se quedan como atascadas, cuando están mal pegadas como las cabecitas de los enchufes, me pasó una vez como con el cargador de la cámara fotográfica. Yo saqué el enchufe y quedó metido en en el enchufe. Y Claro. mi papá le tuvo que sacar con algo como con un alicate o algo, porque si uno lo tocaba va a estar todo con electricidad. Sí, pero Sí, entiende profe, lo que eso es, sucede mucho. sí, entiende lo que es contacto, ¿cierto? Toco un cuerpo con carga y me cargo yo también. Si el cuerpo tiene carga Hay positiva, me quedo guantes que se positivo. Si el usan cuerpo tiene para negativo, la quedo electricidad. negativo. Pasamos a la segunda. La segunda técnica se relaciona con frotamiento. ¿Qué significa frotamiento? Rozar, fricción, chocan dos cuerpos. Por ejemplo, El globo, el el globo, del profe. globo. Vengo El un globo, segundo, cuando lo frotamos dame contra una 10 se cae. segundos. Ok. Voy a buscar una bolsa con un globo. Por ejemplo, voy a inflar un globo y lo voy a frotar.
en el pelo. Y al frotarlo, el globo se carga, como dice la compañera. Y nos queda Profe, como igual está el tenga globo. cuidado Eso es lo que porque decía se Paula, enreda el ¿cierto? pelo. Sí, ¿Sí? pues, profe. Ya. Eso es frotamiento. ¿Alguna duda de lo que es frotamiento? Le puedo preguntar cuál quedó positivo, ¿el pelo o el plástico del globo? El plástico Abajito en la O el diapositiva pelo. o el pelo, no sé. sale y los cuerpos, algunos son más positivos y otros más negativos. Y en el caso tengo de lo positivo a lo negativo. El pelo y el plástico tiene que ser como nylon, por lo tanto el pelo es más positivo. Es decir, el que me quedó positivo fue el pelo y el globo me quedó negativo. Me quedó negativo. Perfecto. ¿Por eso son compatibles? Es que todos los materiales Profe, son más ¿solo positivos o con más el globo negativos. se puede hacer? Profe, ¿Ah? ¿solo con el globo se puede hacer una demostración o hay alguno otro que se No, pueda? cualquier plástico, una seda, la chaleca, ¿te funciona igual con la chaleca? Con este mismo plástico de la ampolleta, el soquete, pero lógicamente como es más pesado, es más masivo, tiene más masa, no va a sujetar en la mano, independiente de que tenga carga, porque es más pesado, se va a caer por peso, por la gravedad. Podemos explicar un papel para explicar lo que es la tercera técnica para electrizar un cuerpo. ¿Hay papel por acá o no? Por ejemplo, creo que la mesa se ve acá, sí, se ve esta mesa. Estoy cortando un trozo de papel, fino, ¿ya? Sin la necesidad de tocar los papeles, voy a acercar el globo y lo voy a cargar por frotamiento. Y los papeles se van a juntar, se van a pegar en el globo. Entonces, lo estoy cargando por frotamiento, en este caso el globo. ¿Lograron ver o no? Sí, Sí, profe, hizo sí se magia. ve. Los papeles se acercan. Los papeles se acercan y esa técnica se llama inducción. Entonces, resumamos las técnicas para electrizar un cuerpo. Tengo tres posibilidades. Contacto, cuando tengo un cuerpo con carga eléctrica, no tengo curso. Estoy ¿cómo se llama? En clase, pero informal. Cuando tengo un cuerpo con carga eléctrica, toco un cuerpo neutro, se carga. ¿Cómo se llama eso? Contacto. La segunda que hablamos un rato atrás, tengo dos cuerpos neutros. Se rozan, traspasan electrones, ¿cómo me quedan cargados los dos cuerpos chiquillos? Uno le queda positivo y el otro negativo, ¿no? Excelente. Y inducción. ¿Qué tengo inicialmente? Un cuerpo con carga y el otro cuerpo neutro. ¿Cuál es el cuerpo con carga en el ejemplo que puse? El globo. ¿Cómo estaban los papeles? Exacto. Neutros. Los papeles estaban neutros y el globo lo cargué antes, previamente, específicamente por frotamiento. Las cargas se reordenan, ¿ya? Y al final igual los papeles se atraen, se pegan al globo, ¿ya? Eso es lo que es la inducción. Pregunta de prueba, ¿en cuál de las tres técnicas se necesita inicialmente un cuerpo con carga eléctrica? ¿En cuál de las tres técnicas, contacto, frotamiento e inducción, se necesita un cuerpo con carga inicialmente? Yo diría que La de inducción. o sea, la de... ¿Inducción? ¿Ya? ¿Hay algo más Pero, aparte de la profe, inducción? yo diría en todas porque No, en todas se frotamiento, necesita... acuérdate, no, bueno, frotamiento, los dos estaban neutros.
Los froté, Ya. se traspasaron electrones, me quedó uno positivo y uno negativo. Pero en el frotamiento los dos estaban neutros. Entonces, el de contacto y el de inducción, ¿no? Excelente. Contacto e inducción. Resumen de lo que se ha abordado hasta el momento. Carga eléctrica es una propiedad de la materia. ¿Qué era materia? ¿Qué es la materia? Todo lo que nos rodea, una mesa, un cuchillo, el aire, todo es materia. Todo lo que tiene masa, todo lo que ocupa un espacio, un volumen, prácticamente todo es materia. ¿Ya? ¿Cómo puede ser la carga? Positiva o negativa. ¿Qué pasa si el cuerpo tiene un exceso de electrones? ¿Con qué carga me queda? Con negativa. Negativa. Lo contrario, si tiene una carencia o un déficit, le faltan electrones, me queda cargado positivamente. Si le quiero dar nombre, también se pueden dar nombres. Generalmente el cuerpo que tiene carga negativa se le llama anión y el cuerpo positivo se le llama catión. Y lo otro que hemos hablado son las técnicas o también llamados métodos para electrizar un cuerpo, que son 3: frotamiento, contacto y la última se llama inducción. Vamos a explicar un poco qué es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Tenemos 3 objetivos dentro de esta clase que correspondía a analizar los métodos para electrizar un cuerpo. Le preguntamos a Cristóbal: Cristóbal, ¿me puedes nombrar los 3 métodos para electrizar un cuerpo? ¿Cómo? Para Tenemos electrizar 3 un cuerpo. objetivos en esta clase que son analizar métodos para electrizar un cuerpo, comprender la ley de Ohm, comprender el sentido de la corriente eléctrica. De los 3 objetivos hemos pasado 2. Cristóbal, ¿me puedes nombrar las 3 técnicas o los 3 métodos para electrizar un cuerpo? Inducción, contacto y desplazamiento, profe. Excelente. El otro objetivo de la clase que hemos pasado también, o ya deben responder, el sentido de la corriente eléctrica. ¿De qué polo, hacia qué polo va la corriente eléctrica? Le preguntamos a Del Edith. polo positivo al polo negativo. El positivo y el Excelente. negativo. Y nos queda solamente comprender el tercer objetivo que tiene que ver con la ley de Ohm. Para comprender la ley de Ohm tenemos que comprender 3 variables importantes, que son la intensidad, el voltaje y la resistencia. Vamos a comenzar con la intensidad de corriente eléctrica. Cuando hablamos de la intensidad de corriente eléctrica, corresponde al flujo de electrones que pasa por un alambre, en este caso conductor, por cierto tiempo. Hay un dibujo de un río, una foto de un río. Si hablamos del río, sería como la cantidad de agua que pasa por tiempo. En electricidad sería la cantidad de electrones que pasa por tiempo. ¿Cómo se calcula la intensidad de corriente eléctrica? Se divide carga en el tiempo. ¿Qué significa la I? Intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué significa la Q? Significa carga eléctrica. ¿Y qué significa la T? Significa el tiempo. Tiempo. Unidades de medida. La intensidad de corriente se mide en ampere. La carga eléctrica se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundos. Si el tiempo no está en segundos, usted lo tiene que pasar en segundos. Un ejercicio, este ejercicio estaba hecho, de hecho, en la prueba de diagnóstico y también lo retomamos en la clase 1. ¿Ya? Nos están hablando de que por un alambre están pasando 200 coulomb. Cuando nos hablaron que son 200 coulomb, ¿a qué corresponde? ¿A la intensidad, a la carga o al tiempo? ¿A la carga? Excelente. Están pasando 200 coulomb en un tiempo de 4 segundos. ¿Esos 4 segundos a qué corresponden? Al tiempo. Al tiempo. Y la pregunta es la intensidad de corriente. Para calcular la intensidad simplemente tenemos que dividir carga dividido en tiempo. Es decir, nos queda 200 coulomb, que es una unidad de carga eléctrica, dividido en 4 segundos. O sea, 50. La respuesta sería 50. Y Ampere. la unidad de intensidad es el ampere. Ahí aplicamos lo que es la fórmula de la intensidad de corriente. Carga dividido en tiempo. Pasamos a la segunda variable de lo que es la ley de Ohm, que es el voltaje.
El voltaje corresponde a la diferencia de potencial. Por ejemplo, me dejo la pila que hablamos delante. ¿Cuánto es la diferencia de los polos de una pila? Si ustedes ven una pila que tengan en su casa, la leen un poco, en este caso una pila Duracell, ya, AA, que tiene un voltaje de 1,5. ¿Cuánto es la diferencia de cargas de los polos positivo y negativo? 1,5. ¿Qué es el voltaje? La diferencia de las cargas. ¿Qué pasa si tengo un portapila y pongo de las dos pilas y cada pila es de 1,5? ¿Cuánto diferencia de potencial tengo? ¿Cuánto voltaje tengo? Profe, ¿se suma? Se suma, tendría 3. ¿Qué pasa si pongo 3 pilas? Lo mismo, sube 1,5 por 3. Una pila es 1,5, pero siempre será 1,5. Esta es una pila no profe. recargable, la que tengo acá. Las pilas más grandes pueden que hagan más, ¿o no? No, son igual de ¿Y las 1,5. AAA son menores? Son todas de 1,5. ¿De verdad? Todas de 1,5. Todas las pilas son de 1,5. ¿Y por qué salen algunas por ser triple A y todas esas así El distintas? tamaño, el porte. Es lo único que cambia. Es lo único que te cambia el porte. Pero no te cambia nada más. Por ejemplo, acá tengo, no creo que sea mucho, pero que tengo lo que es un multiteste. Acá yo, por ejemplo, puedo medir lo que es voltaje de la pila. Esta pila me está marcando 1,3. Lo que significa que ya tiene menos de 1,5, seguramente porque ya está ocupado un poco. Y a medida que va pasando el tiempo, la pila lógicamente no va a marcar, prácticamente va a marcar 0. Y cuando marque 0, la pila no te va a servir. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene la pila dentro? ¿Han abierto alguna vez una pila? Eso es lo que le quería preguntar yo. ¿De qué está hecha la pila más que nada adentro? ¿Y se pueden volver a cargar? Estas pilas supuestamente no se cargan, no son recargables. Pero, por ejemplo, tiene carbono, que es una cosita negra que tiene así como un hilito negro. Es como lo mismo que esto, grafito. Carbono, grafito. Y el otro que tiene es un ácido. Y lo que hace la pila, se produce una reacción química del ácido con el carbono. Y esa reacción química te genera energía eléctrica. ¿Y cuándo produce la reacción química? Cuando está conectada a un circuito. Si está así sola la pila, no hace la reacción química. Si está en un circuito, reacciona. ¿Ya? ¿Por qué se dice que las pilas son tóxicas? Por el material que contienen. Específicamente por el ácido que tiene la pila. Eso, por el químico. Por el ácido que tiene la pila, lógicamente te daña lo que es el agua, el suelo, ¿ya? Por lo tanto, daña la naturaleza. Por eso igual hay partes especiales para botarlas. Excelente, por eso justamente está eso. ¿Ya? Profe, Ahí pero hablamos del ¿cómo concepto puede de dañar? voltaje. O sea, si la ponemos en el suelo, un ejemplo, ¿esa pila puede dañar el suelo? ¿O cómo Sí, lo por la hace? corteza terrestre, lógicamente te lo acidifica, te va a hacer que el suelo sea más ácido. Pero, ¿Y en qué te afecta que el suelo sea produce eso? O ácido? sea, ¿el ácido emana de la pila o cómo? Sí, pues emana de la pila, sale de la pila. Va a salir de la pila cuando la pila se va destruyendo, cuando se va oxidando, cuando se va rompiendo. Y lógicamente, si el suelo se te pone ácido, ¿en qué te afecta? Te afecta que no podéis plantar porque las cosas no van a salirte. Se van a morir mis plantas. Y por otro lado, si ese ácido llega al agua por un canal, por un río, hasta el mar, No en el mar intoxica. quizás no va a ser muy notorio porque la acidez de una pila, bueno, sumado con millones de pilas, no me va a cambiar la acidez del mar. Pero sí, lógicamente, me puede cambiar la acidez del agua, de un canal, de un río. Por tanto, la vida del río, los peces o las algas que viven en el río no van a morir, pues tienen que morir, no tienen de otra opción. Entonces, la ley de Ohm establece intensidad, voltaje y la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es un obstáculo al paso de la corriente. Por ejemplo, si hay una ampolleta, hay una resistencia. Si hay un televisor, hay una resistencia. Si hay un refrigerador, hay una resistencia. ¿Qué pasa si tengo mucha resistencia conectada a un circuito?
No pasa la corriente, pues. Y produce una sobrecarga. Por ejemplo, acá generalmente se produce una sobrecarga cuando ciertas colegas ponen hervidores, microondas y otras cosas más. Ah, como en la casa cuando se enciende la lavadora, la estufa y la aspiradora. ¿Y qué pasa en ese caso en tu casa? Se corta la luz. Excelente. Eso es una sobrecarga. Me ha pasado Tenemos que acá, entender profe. entonces que la resistencia es un obstáculo al paso de la corriente y los electrodomésticos, las ampolletas son resistencias. Por tanto, si tengo mucha resistencia, hay momentos que ya no puede pasar la corriente y se corta por seguridad. Y esta ley relaciona estas tres variables. ¿Cómo la relaciona? Intensidad es igual al voltaje dividido en la resistencia. Intensidad es igual a voltaje dividido la resistencia. ¿Ya? De la fórmula central que está al medio, podemos decir que voltaje es igual a intensidad por resistencia o la resistencia es igual a voltaje dividido intensidad. Es lo mismo, sale de la fórmula principal de Ohm. ¿Ya? Y acá hay un ejercicio, por ejemplo, que también salió en la prueba de diagnóstico y que podría salir en la prueba 1, en la prueba que tiene la siguiente semana, que nos habla... Consulta, ¿esta materia la copiamos? Esta materia la tiene en el video. Del video yo le aconsejo mejor que la puedan ver porque es lo mismo. Y ahí la pueden ver con calma, la pueden repasar. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos está mostrando que hay un gráfico. ¿Cuáles son las variables que me muestra el gráfico? A y B. Intensidad y voltaje. Voltaje, profe. Intensidad y voltaje. Y si analizo la pregunta, en la resistencia de la diapositiva anterior, ¿cómo calculo resistencia? ¿Con voltaje e intensidad o no? Excelente. ¿Cuál tengo que tomar, el punto A o el punto B? Cualquiera me debe dar lo mismo. El punto B. Tomemos No sé, el punto B, punto B por primero. ejemplo. Tomemos el punto B. ¿Cuánto es el voltaje del punto B? 6,30. El voltaje del punto B. Voltaje está en el eje 30, horizontal. 30. 30. Lo está tienes que en... dividir en la intensidad. ¿Cuánto es la intensidad del punto B? 6. 30 dividido en 6. ¿Cuánto es 30 dividido en 6? ¿No es 20? ¿No? ¿Cómo? 5. 30 dividido en 6 te da 5. Ah, de veras. La alternativa correcta es 5, que sería la última alternativa. Ah, había que tomar el punto B porque te dice punto B, mira, ahí te sale, te lo voy a marcar con azul, perdón, con amarillo, artefacto B. Había que tomar el punto B, por eso, porque te dice que era el cuerpo B. Tipos de circuito. Tenemos tres tipos de circuito. ¿Cuáles? En serie, paralelo, mixto. ¿Cómo es el circuito en serie? No se divide. Excelente. ¿Cómo es el circuito en paralelo? Tiene La una corriente salida tiene más. más de un camino, tiene más de una posibilidad. La corriente se divide. Esto, profe, está dividido en más de un camino. Sí. ¿Qué pasa si una ampolleta se quema? En paralelo. ¿Igual sigue la corriente o no? Excelente, porque hay otra posibilidad de pasar. Pero ¿qué pasa si la ampolleta se quema en serie? No hay más. Por lo tanto, todo No el circuito funciona se más. apaga. Todo el circuito se va a apagar. Y el tercer circuito que está a tu extremo derecho dice mixto o también combinado, ¿cierto? ¿Qué significa que sea mixto combinado? Que tiene tanto resistencia como en serie, como también en paralelo. ¿Cuál resistencia está en serie del circuito mixto? Tenemos tres resistencias, la 1, la 2 y la 3. ¿Cuál está en serie? La 1. Excelente. La 2 y la 3. La 1 te dice que es de 260, la 2 te ya. dice que es 330 y la 3 te dice que es 130. ¿Qué Fíjate, pasa ahí con sale R1, R2, R3. Sí, ya lo logro ver. Sí. ¿Qué pasa con la 2 y la 3? ¿Cómo están Están en conectadas? paralelo. Están en paralelo. ¿Sí? No sé si tienen clase ustedes ahora, chicos.
Tenemos preuniversitario algunos. Sí, algunos tienen preo. Eh, Oye, ¿a qué hora está ¿Tienen el tiempo preo? de seguir ahora? Parece que tienen que hacer. Bueno, nos queda solamente una clase que igual es bastante corta. Yo tengo tiempo mañana para explicarle un poco esa clase, porque igual ustedes tienen la prueba ¿cuándo? El martes. Ah, pero igual podrían, la prueba la pueden enviar hasta el 30, mo. Entonces nos podemos juntar el próximo miércoles para explicar la clase 2, que justamente tiene que ver con la resistencia eléctrica. ¿Vale? Nos vemos el próximo miércoles. Ya, la prueba se va a subir el martes a sus correos. Ya, profe. Pero ustedes tienen tiempo para entregarla hasta el viernes 30. Entonces nos vemos el próximo miércoles y explicamos la segunda clase. Sí, Recuerden que en esta prueba igual nos entran dos dijeron que clases. no aceptaban las clases los días miércoles. ¿Ah? Igual nos dijeron que no aceptaban en el colegio las clases los días miércoles a este horario. Sí, De 2:30 a 3:30. sí. Yo tengo tiempo que solamente estoy Profe, acá por lo menos completando, no pude hago mucho. aprender ahora porque no sabía. Sí, perfecto. Ya pues chicos, nos vemos entonces el próximo Esto muy miércoles a las interesante. 2:30. Ya, Chao, profe. profe. Chao, que estén bien. Cuídese. Igual Cuídense. ustedes, nos vemos. Profe, cuídese.